Les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 18. Versículo 3. Vamos a darle observación al texto. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Amén. En el contexto que iniciamos este capítulo 18, observamos que después que nuestro Señor enseñó y después que hubo orado, salió de la ciudad, atravesó por el torrente del Cedrón, este valle del Cedrón cerca de Jerusalén, y se dirigió hacia el huerto de Getsemaní. Observábamos también que Judas, uno de los 12, quien decidió traicionar al Señor, conocía aquel lugar y sabía que si había un sitio en donde pudiese encontrar a nuestro Señor, sería en su lugar de oración. Entonces dirigió a un grupo de hombres, dice, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Todo lector atento observará que nuestro evangelista pasa por alto ciertas cuestiones de la historia que los otros evangelistas sí mencionan. Juan nombra en su relato ciertas cosas que los evangelios sinópticos no hacen. Y hay algo interesante en el Evangelio de Juan, y es que nos da unos detalles demasiado asombrosos, unos detalles que no encontraremos en los otros evangelios, pero que son muy importantes para entender a nuestro Señor y verle como Dios. Hemos visto que a través del Evangelio Juan nos ha venido diciendo que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. Una y otra vez ha hecho énfasis en esto. Aquí, por ejemplo, no dice que Judas hizo entrega de nuestro Señor a los sacerdotes a cambio de dinero, pero por los otros evangelios sabemos que fue así. Tal vez no vio beneficio en incluir detalles que ya habían sido mencionados y eran conocidos por sus lectores. Pero sí nos dice que Judas hizo de guía a quienes prendieron a Jesús. Utilizó su conocimiento del lugar de retiro de Cristo para echarle encima a sus enemigos mortales. El mismo hombre que había acompañado al Señor ininterrumpidamente por 3 años
y había sido testigo de sus milagros, oído sus sermones y disfrutado de su enseñanza, es el mismo que había profesado ser creyente y hasta predicado en el nombre de Cristo. Ahora aquí vemos que era quien dirigía esa jauría que iba en busca de Jesús. Desde el más elevado de los privilegios hasta el más profundo de los pecados, no hay más que una serie de pasos. Temamos y asegurémonos de no depositar nuestras esperanzas en las ventajas que tenemos, ya que podemos tener conocimiento de la verdad doctrinal y aún enseñar a otros, y sin embargo tener un corazón corrupto y acabar en el infierno con Judas. Quizá nos bañe la luz de los privilegios espirituales y oigamos la mejor enseñanza cristiana, como Judas lo hizo, y sin embargo no demos fruto para la gloria de Dios y seamos como pámpanos secos en la vid que solo sirven para la quema. Y por encima de todo, cuidémonos de no alentar en nuestros corazones ningún pecado oculto, como el amor al dinero o al mundo. Un eslabón defectuoso en la cadena puede ocasionar catástrofes, y una pequeña vía de agua puede hundir un buque. Así, un pecado sin contrición puede llevar a la destrucción de quien profesa cristiandad. Examinémonos constantemente, miremos cómo están nuestras vidas delante de Dios, y si hay algo por lo cual debemos confesar, pedir perdón y arrepentirnos, hagámoslo mientras tengamos el tiempo y la oportunidad. No dejemos que esas pequeñas zorras echen a perder las grandes viñas, y tengamos cuidado con cosas que a veces decimos no tienen mucha importancia. Cuidado, porque cualquier pecado puede llegar a dañarnos, puede llegar a destruirnos e incluso a matarnos. Todo aquel que sienta la tentación de tomarse a la ligera su vida de fe, considere estas cosas y sea cuidadoso. Judas, de quien se había comentado que Satanás entró en él, recordemos que ya en versículos anteriores nuestro evangelista Juan había dicho que Satanás entró en Judas desde el mismo momento en que tomó el bocado de pan. Era quien servía de lazarillo y conductor de una compañía de soldados romanos y alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos. La palabra griega, de donde se traduce compañía, designaba a un pelotón específico, una banda que podía ir de 300 a 600 hombres. Literalmente una cohorte, era la 10ª parte de una legión. Recordemos que una legión de hombres en el ejército romano podía ir de 6.000 a 12.000. Entonces, si decimos que era una 10ª parte, podrían ser 600 hombres, podría llegar a ser hasta 600 hombres esta cohorte romana. Mateo habla de la venida de Judas diciendo que había con él mucha gente.
Por otra parte, los guardias o alguaciles eran los siervos de los sacerdotes y los fariseos, judíos que hacían de policía guardando el orden del templo y sus alrededores. Podemos decir que eran como los que custodiaban el templo en aquel tiempo. Notemos que el grupo encabezado por Judas se componía tanto de judíos como de gentiles. Y esto es algo interesante, porque podemos ver que tanto judíos como gentiles participaron en el arresto y en la captura de nuestro Señor. No debemos apoyar a ciertos grupos que han demostrado un antisemitismo a lo largo de la historia, descargando todo lo malo en contra de Israel. En la captura de nuestro Señor, aún en su arresto, en su juicio, en su muerte, participaron también los gentiles. Y es que nuestro Señor vino a morir por judíos y por gentiles. Él vino a morir por todos. Pero ¿para qué tanta gente armada en busca de un humilde maestro que solo se había dedicado a hacer el bien y a ayudar a los necesitados y a predicar la paz? ¿Para qué tanta violencia contra alguien que solamente hablaba de el amor y el perdón? Probablemente los judíos solicitaron apoyo de los romanos porque deseaban evitar un motín a toda costa, y la autoridad del templo imponía su voluntad mediante el poderío de Roma. Ellos sabían que muchos de los judíos galileos que seguían a Cristo se encontraban en Jerusalén y sus alrededores por aquellos días. Recordemos que estaban en la celebración de la Pascua. Y tal vez al saber que había muchas personas de Galilea por allí, sintieron temor y solicitaron respaldo y compañía de estos soldados romanos. Entonces, evitando todo esto, que se formase una revuelta, se requería la fuerza, se requería el poder de los romanos. Los líderes religiosos varias veces habían intentado arrestar a Jesús, y en esta ocasión sí lo harían, porque su hora, como ya lo hemos visto, había llegado, y también la hora de las tinieblas, la hora de la oscuridad. ¡Qué ironía! Buscando a la luz del mundo con lámparas y antorchas, y al príncipe de paz con armas. Toda esta gente iba buscando al Señor, pero con fines malvados y equívocos. En vez de buscarle para recibirle y confiar a Él sus almas con un corazón dispuesto, le buscaban para arrestarle y condenarle injustamente. No todos los que buscan a Jesús lo hacen para bien. Recordemos a Herodes cuando dijo a los magos que si encontraban al rey, le avisasen para que él también fuese a adorarle. Satanás, el príncipe de este mundo, se presentó con todos sus recursos en el arresto de Cristo, y allí lo vemos llevando a muchos hombres fuertes, soldados, armados. Al igual que en aquellos días, hoy muchos están buscando a Jesucristo, pero no lo están haciendo de la forma
ni con las motivaciones correctas, pensando que están sirviendo a Dios. Realmente lo están haciendo, pero al diablo. Y tal como los religiosos judíos que pretendían una falsa piedad y un temor de Dios, cuando verdaderamente iban en su contra. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Esta frase es otro ejemplo del absoluto conocimiento sobrenatural de Jesús, de su presciencia. Nuestro Señor sabía todo lo que le iba a suceder, todas las cosas que venían sobre Él. Jamás alguien sufrió de una manera más deliberada y voluntaria que nuestro Señor. Aún los mártires a lo largo de la historia no sabían con certeza cuál sería el momento de sus muertes, ni tampoco cómo sucedería, o si quizás ocurriese algo que cambiase los planes de sus enemigos. Pero nuestro Señor, en cambio, era plenamente consciente de su muerte inminente y de los padecimientos que la rodeaban. Esa plena conciencia que tenía de los sufrimientos que le aguardaban debió ser para Él algo terrible de soportar. Podemos imaginar ver a nuestro Señor allí cada año y cada vez que iba a la Pascua en Jerusalén, ver cómo sacrificaban ese cordero y ver cómo su sangre era derramada. Y esto debía de hacerle pensar a Él que Él era el Cordero de Dios, y que así como ese corderito, cada año Él también debía ser sacrificado y su sangre debía de ser derramada para limpieza y perdón de nuestros pecados. Desde el mismo momento en que empieza todo, ya Jesús sentía los latigazos, la corona, los golpes, la cruz. Sabiendo todo esto, en vez de esconderse o intentar escapar para demorar el curso natural de los eventos, nuestro Salvador se adelantó y salió al encuentro de quienes iban por Él. Y esto nos muestra que pudo enfrentarlo con absoluta calma y confianza. Salió del lugar del huerto donde se encontraba y no esperó a que el grupo de Judas lo hallara. Se presentó cara a cara ante ellos. Y hay algo interesante, y es que mientras el primer Adán se escondió atemorizado en el huerto, Cristo, nuestro segundo Adán, salió al encuentro de sus enemigos en un acto de obediencia y valentía. El primer Adán se escondió porque era culpable. El segundo se presentó siendo totalmente inocente, puro y santo. Y diciendo: ¿a quién buscáis? Jesús fue el primero en hablar y no esperó a ser desafiado. Su conducta y su pregunta debió dejar estupefacto a aquel grupo de hombres, quienes debieron sentir que esas no eran las palabras ni la conducta de un malhechor ni de alguien culpable, y que no se encontraban ante una persona común. Hemos observado que cuando su hora no había llegado, Jesús se apartaba del peligro y la confrontación, pero ahora sale a encarar todo lo que se avecinaba. Así que preguntando: ¿a quién buscáis?,
esperaba hacerles decir el propósito de su misión, es decir, confesar sus intenciones. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Al parecer, quienes iban a capturar al Señor no se percataban que era Él mismo quien les estaba hablando. Parece que desconocieran su aspecto físico o fuesen incapaces de pensar que quien les hablaba era el prisionero que venían a prender. Los sinópticos relatan cómo el traidor les identificaría dándoles una señal. Recordemos que allí nos dicen los evangelios que Judas dijo: a quien yo besare, ese es. Y esa fue la señal con la cual este traidor identificaría a nuestro Señor Jesucristo para que sus enemigos le tomasen. Pero si Judas les dijo que tenía que identificárselo, era porque ellos no le habían visto nunca. Desconocían por completo a nuestro Señor. Pero aquí la aparición de Jesús y su pregunta se produce tan repentinamente que los tomó a todos desprevenidos, por lo cual respondieron: a Jesús Nazareno. El nombre propio del Dios hecho hombre, Jesús, en griego, equivale al hebreo Josué o Yeshua, que significa Jehová es salvación. Y aquí les fue necesario agregar el adjetivo nazareno, pues el nombre era común entre los judíos. El nombre Jesús era un nombre popular. Entonces dijeron: a Jesús Nazareno, el Nazareno. Y ese Nazareno fue un término despectivo, porque según los judíos de Nazaret no podía salir algo bueno. Recordemos que ya alguien lo había dicho también en capítulos anteriores. Era considerado un lugar irrelevante y sin mayor importancia dentro del judaísmo, por hallarse en la Galilea de los gentiles. Cristo les dijo: yo soy. Su contestación es equivalente al ser eterno. Recordemos que este ha sido el nombre con el cual Jehová se ha identificado en el Antiguo Testamento. Y especialmente en este Evangelio nuestro Señor se identifica como el yo soy. Y lo hemos observado. Emplea para sí mismo el nombre de Dios. Y al hambriento nuestro Señor le dice: yo soy el pan. Al perdido le dice: yo soy el camino. Al ciego: yo soy la luz. A la oveja: yo soy el buen pastor. Al errado: yo soy la verdad. Al muerto: yo soy la vida. Al decir yo soy, no solamente confirmaba ser Jesús el Nazareno, sino además ser Jehová. Finalmente, dice el pasaje, estaba con ellos también Judas. Y podemos pensar, bueno, pues obviamente, ¿para qué Juan dice esto? Si Judas era el que les iba guiando, pues ¿para qué dice que estaba con ellos? Claro que estaba con ellos. Pero es que Juan no pierde la oportunidad para describirlo como el traidor que le estaba entregando, manifestando así su extremada maldad, pues estuvo hombro a hombro con los enemigos del Señor.
menudo se ha acusado a Juan de odiar a Judas, pero notemos que él no ha hablado nada del beso con el cual identificó a Jesús. Aquí no lo dice. En este contexto Juan no habla nada de eso. Simplemente Juan lo que hace es darnos unos detalles hermosos, particulares, que nos ayudan a entender y a ver las cosas de una manera más profunda. Este es un evangelio muy espiritual y por eso Juan nos da unos detalles especiales que los otros evangelistas no hacen, como el que veremos aquí en este versículo 6. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Los soldados romanos y los siervos de los sacerdotes retrocedieron y cayeron a tierra al oír a nuestro Señor decir yo soy. Sus palabras tuvieron un impacto inmediato y fulminante. Es importante notar que estaban retrocediendo cuando cayeron. Es decir, cayeron hacia atrás en temor y no hacia adelante en adoración. El énfasis en este suceso es mostrar a sus enemigos y sus discípulos que nuestro Señor no fue capturado ni crucificado porque no pudiese evitarlo, sino porque quiso entregarse voluntariamente, aún teniendo todo el poder para evitarlo. Si nuestro Señor no hubiese deseado ofrecer su vida en sacrificio, tenía el terrible poder de destruir a sus enemigos con la palabra que sale de su boca. Si nuestro Señor no hubiese querido entregar su vida, Él tenía todo el poder, suficiente poder para destruir y aniquilar a sus enemigos ahí en ese momento, solo con su palabra. Ahora recordemos que en otro evangelio el Señor dijo, si yo quisiese, pudiese pedir a mi Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles. Imagínense, 144,000 ángeles. El Señor disponía de todos los recursos, de todo el poder. Sin embargo, voluntariamente entrega su vida. Se da al sacrificio. ¿Podría haberlo evitado? Claro que sí. Él es Dios omnipotente. La palabra nos dice en la escatología que al final, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, matará a las personas que se reúnan a hacer guerra contra Él, los destruirá con una espada que sale de su boca, es decir, con su palabra, que es espada de dos filos. Y alguien preguntaba, bueno, ¿cómo sería esto? ¿O cómo será esto? Pues sencillo, nuestro Señor habla y ellos mueren. Nuestro Señor simplemente pronuncia sus palabras y su palabra atraviesa las vidas. Así va a ocurrir, así dice que será. Ni siquiera tendrá la necesidad de mover un solo dedo contra ellos. Solamente hablando los dejará aniquilados y derrotados. Mire aquí, solamente dijo yo soy. Y al pronunciar ese
nombre glorioso y bendito, el nombre de Dios, estos hombres retrocedieron y cayeron a tierra. Aquí nomás da la impresión que el grupo de los que habían venido a aprenderle cayeron a tierra como atravesados por un rayo, aunque sin morir, quedando totalmente impotentes ante nuestro Señor. Que toda una cohorte de soldados romanos y el grupo de alguaciles cayeran a tierra al oír a Cristo es un acontecimiento inexplicable y contrario al sentido común. Imagínese esto: más de 300 hombres bien armados quedaron espantados y por tierra al solo escuchar la voz de Jesús. Y aquí solamente se puede entender que esto ocurrió por la intervención del poder divino. Agustín dice: ¿qué hará cuando venga a juzgar? Aquel que hizo esto cuando estaba a punto de ser juzgado. ¿Qué poder tendrá cuando venga a reinar aquel que tenía este poder cuando estaba a punto de morir? Sino más de una forma discreta, nuestro Señor aquí hizo esta tremenda exhibición de su poder, arrojando a tierra a todos estos soldados y a todos estos alguaciles. ¿Cómo será cuando nuestro Señor venga a reinar en todo su poder, con toda su gloria? Ante el poderosísimo Señor, que puede dar vida con su palabra y también quitarla, solo podemos caer rendidos en adoración. Si no caemos rendidos en adoración ante Él, entonces caeremos hacia atrás, llenos de temor entre sus enemigos. O confiamos en el Señor o no lo hacemos. Actualmente muchos están cayendo hacia atrás, dizque supuestamente por el poder de Dios caen. Vemos que mucha gente cae hacia atrás y tumban sillas y que llevan a otras personas y hacen una cantidad de cosas. Pero notemos que los que aquí lo hicieron fueron inconversos y enemigos de Jesucristo. Estos fueron los que cayeron hacia atrás por el poder de Dios. La verdadera manifestación del poder divino en nuestras vidas se expresa en obediencia y adoración, no en desorden ni espectáculos. Como ya lo dije, mis hermanos, ante el poder de nuestro Señor Jesucristo, o caemos rendidos en adoración, en fe, en obediencia, o caemos de para atrás. Que nuestro Señor permita que sea lo primero y que, viendo todo lo que Él ha hecho y viendo todo lo que Él hace y lo que Él es, no tengamos más que rendirnos ante Él y confesarle que Él es todopoderoso, que Él es el Dios hecho hombre y que ante su poder no hay nada que se mantenga firme. Qué maravilloso es este detalle que nos muestra aquí nuestro evangelista Juan, donde podemos entender que nuestro Señor no era ningún débil, ni alguien que no tuviese todo el poder
es esto, es poder bajo control. Y nuestro Señor tenía todo el poder del mundo. Aún no más con su palabra, Él podía hablar y hacer que las cosas sucediesen, como lo hizo al principio en la creación, porque su palabra es poderosísima. Y aquí vemos que solamente habló y los hombres cayeron. Que esa poderosísima palabra del Señor llegue a nuestros corazones, llegue a nuestras vidas, pero no para botarnos hacia atrás, sino para bendecirnos, para edificarnos y para fortalecernos y animarnos a continuar siendo edificados en Él y a crecer en Él, en su gracia y en su conocimiento. Amén.